Bueno, buen día a todos. Martín, Dulio, América Mesa, no sé quién es, este, Alex, en fin, los que estén, todos los que están. Este, bueno, miren, antes voy a dar un par de avisos y Enrique, buen día también. El miércoles no va a haber clase, la vamos a pasar al jueves por esta ocasión y va a haber entonces clase jueves y viernes. Entonces, para que estén atentos. De todas maneras, vamos a mandar un mensaje el martes al chat para recordarles que el miércoles no hay que levantarse para la clase de las 8 y tomamos clase el jueves y el viernes, ¿va? En caso que no pudiesen el jueves por alguna razón, bueno, la clase igualmente la grabamos y ya, y no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Bueno. Miren, hoy lo que voy a ver eh, voy a seguir viendo algunos de los programas que hay de ajedrez que se hicieron en los años 80, 90 eh, para las microcomputadoras, ¿no? Cabe decir que cuando hablábamos, por ejemplo, de Sargón, bueno, Sargón fue el primer, si no fue el primero, fue uno de los primeros programas que se hizo en una computadora de 8 bits ya comercial, lo cual tuvo mucho éxito. La realidad es que los hermanos Spracklen, Dan y Kate Spracklen, deben haber hecho bastante buen dinero con ese proyecto, porque a pesar de que su programa no jugaba muy bien, fue el primer programa de computadora que realmente, vamos, podía ganarle a los aficionados así principiantes, por un lado, y por otro lado, pues era un reto tecnológico hacer un programa de ajedrez en una máquina con tantas dificultades como solamente tenía 8 bits, muy poca memoria en general, y una interfaz gráfica bastante deficiente para los estándares actuales, ¿no? Pero bueno, uno de los programas que ya pasado el tiempo, ha habido muchos programas en el camino antes, los cuales no he reseñado y no pienso reseñar porque no sé si vale la pena o no. Eh, Uno importante fue Fritz, que quizás fue también de los primeros que ya comercialmente empezaba a dar, eh, ya decía, ya, bueno, ya empezaba a jugar bien. Pero bueno, de todas maneras, ha habido muchos programas, ¿no? Hoy en día hay centenas de programas que juegan como los programas que jugaban hace 20 años o 30 años, ¿no? Que ya juegan muy, muy fuerte. Pero son todos, la mayoría son hechos por aficionados y no por programadores que se dedican solamente al ajedrez, ¿no? Pero bueno, hay un personaje, Christian Donninger, que le llaman Crilly Donninger, es un programador profesional y tiene un doctorado en estadística matemática por parte de la Universidad de Tecnología de Viena. En el mundo del ajedrez, él escribió un programa que se llamaba NIMSO, así como este, Apócope de Nimzovich, ¿no? O en honor de Nimzovich, quizás, ¿no? Aunque más adelante, años más adelante, trabajó en un proyecto más grande que le llamó Hydra. Hydra saben que era este personaje de muchas cabezas, ¿no? Y entonces, eh, Donninger se dedicó muchos años al ajedrez por computadora y entre sus contribuciones, una de las más importantes fue lo que se llama la heurística del movimiento nulo, no nulo, perdón, eh, del movimiento nulo. No, la heurística del movimiento nulo, perdón, así se llama. Y esta heurística o de null move o jugada nula es en teoría de juegos, es una decisión de un jugador de no realizar su movimiento cuando le toca jugar. Eso obviamente no puede pasar en ajedrez está uno obligado a jugar, pero esa idea de hacer una jugada nula, es decir, en pocas palabras, pasar, o sea, decir no juego, eh, se usan o son útiles para considerar cuando se analizan estos juegos. Por ejemplo, cuando hay posiciones donde hay obligación a jugar, donde cualquier jugada que uno haga es mala, que se llama Zugzwang en ajedrez, es un término alemán que significa obligación a jugar, y el método que usa el árbol de variantes para hacer una jugada nula permite hacer un análisis
diferente de lo que normalmente se hace cuando se analiza con el árbol tradicional Minimax, ¿no? Que no hemos visto, pero que tenemos tiempo y lo veremos, ¿no? Pero Crilly Doninger fue una de sus contribuciones, yo diría que importantes es esa, ¿no? Bueno, este hombre que es austriaco introdujo además un lenguaje de programación gráfico orientado a expresar conocimiento de ajedrez en NIMSO, el cual bautizó como Che. Y después le hicieron una versión que se llamaba Che++, ¿no? Y que se usó en el núcleo de NIMSO. El NIMSO funcionaba con una arquitectura que tenía un núcleo que se llamaba Oracle. No tiene nada que ver con el Oracle, con la empresa Oracle de bases de datos. Así le llamaban el oráculo, ¿no? El núcleo de NIMSO, Oracle o el oráculo, lo que hacía era el que dictaba al final del día qué jugada se tenía que hacer después de cierto análisis, ¿no? Esto ese tipo de arquitectura de software viene del programa que hizo este hombre Hans Berliner hace años antes, pero en una computadora grande, ¿no? Bueno, después de eso, Donilla trabajó en Hydra y era un sistema que jugaba el ajedrez basado en un clúster de cómputo llamado MIDINET, el cual consistía en procesadores FPGA, que estos procesadores, déjenme decirles, es una serie de puertas programables, ¿no? Le llaman Field Programmable Gate Array, y es un dispositivo programable que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada en el momento mediante un lenguaje de descripción especializado. La lógica programable puede reproducir desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo en una puerta lógica o en un sistema combinacional hasta complejos sistemas en un chip. Todo esto de acuerdo al nuestro oráculo real que es Wikipedia, ¿no? Bueno, entonces este clúster de cómputo se llamaba MIDINET y tenía FPGAs y PCs con x86, con sistemas x86. Hydra fue un copatrocinio de la empresa Chess Base, que hace programas de ajedrez, bases de datos, qué sé yo, para un proyecto con FPGAs que se llamaba Brutus y posteriormente fue patrocinado por una compañía, por un grupo de compañías PAL en los Emiratos Árabes, ¿no? Bueno, Hydra jugó en el 2004 por primera vez en un campeonato de computadoras y lo ganó claramente con 6 puntos y medio de 7 posibles, por encima de competidores ya de tradición como Fritz o Schroeder, que eran los que estaban siempre en los primeros lugares. En el siguiente año, en ese mismo concurso o torneo de computadoras, Hydra de nuevo dominó con 8 puntos de 9 por encima de Schroeder. En los torneos con seres humanos tuvo resultados notables porque nunca perdió ningún match. Jugó uno contra uno de los jugadores más fuertes del Reino Unido, Michael Adams, a quien venció 6,5 a medio. Es decir, miren, la cosa estaba así. El patrocinio era así. Se iban a jugar, no sé si 7 partidas o creo que 7 o 8 partidas, no sé cuántas. Y aquí hay 7 partidas jugadas y el tema era, si el jugador humano ganaba una partida, le iban a dar $20,000 por partida. Si empataba, le iban a dar $10,000 y si perdía, le iban a dar, no le iban a dar ningún dólar, nada. Y Michael Adams, uno de los grandes maestros más importantes del Reino Unido, jugó contra Hydra y perdió 6 partidas y solo pudo empatar una. Nigel Short, que ha sido el segundo de Inglaterra por muchos años, dijo que Michael Adams se llevó, dijo una manera fácil de llevarse $10,000, ¿no? Pero solo le pudo empatar una vez a la máquina, ¿no? Desafortunadamente se acabó el patrocinio y el proyecto se descontinuó en el 2006, ¿no? Pero lo que sí quedó es que Hydra no perdió jamás un match contra los seres humanos, ¿no? Lo cual es interesante. Yo creo que Hydra habría sido, si hubiera continuado, habría sido mucho más
interesante y hubiera sido una especie de máquina tan poderosa quizás como la que eventualmente haría IBM, ¿no? La Deep Blue. Pero bueno. Y por otro lado, Donninger lo que hizo fue, pues obviamente sacó toda su experiencia de su programa NIMSO y lo puso y lo mejoró y lo hizo paralelo, lo paralelizó en muchos sentidos y lo que hizo fue una máquina muy, muy poderosa, ¿no? Bueno, pero yo creo, y esto, por lo cual yo creo conocía a Donninger más que otros programadores, en el sentido de su trabajo, es que Donninger, que es el autor de NIMSO, ¿no? Que en los años 90 jugó muy buenas partidas y era uno de los líderes en los torneos, decidió reformular el problema para su sistema. Dice Donninger que aunque jugaba muy bien, le faltaba el punch de otros programas como Fritz. Es decir, que tácticamente como que de pronto no jugaba tan bien como otros programas. Entonces lo que se le ocurrió fue el poder alimentar conocimiento ajedrecístico de alguna manera que fuese fácil. Donninger tenía con él en su equipo un experto en ajedrez, pero no en cómputo. Y entonces el autor desarrolló un lenguaje basado en algunos conceptos del lenguaje Forth, que a decir de él mismo puede aprenderse en un par de horas y que permite alimentar información al motor de NIMSO para así darle más fuerza y potencia a sus movimientos. De ahí a este lenguaje le llamó Che, y después le digo que le pusieron Che debe venir de chess, ¿no? Y después le pusieron Che más, y se supone que es un lenguaje que representa conocimiento ajedrecístico. Bueno, de acuerdo con Donninger, lo que importa en un lenguaje de esta naturaleza es que puede especificar conocimiento ajedrecístico y se requiere que tenga una interfaz gráfica en donde el experto de ajedrez pueda alimentar la información de manera sencilla usando menús, botones, listas, etc. Y no debe tener necesidad de programar el sistema, es decir, escribir código. Debe, sin embargo, poderse hacer de forma alterna, programar al estilo tradicional, es decir, escribiendo código como cualquier lenguaje de programación. Y además, el conocimiento adicional no debe modificar el código del programa de ajedrez. Este sistema no debería ser más lento, idealmente, la ejecución del programa de ajedrez, aunque en términos reales algo le debe pegar al sistema, pues tiene más tareas que hacer, ¿no? Y otra cosa que dice Donninger es que el sistema debe poderse extender fácilmente. Bueno, la interfaz gráfica diseñada por Donninger es muy parecida al programa NIMSO, que permite introducir una posición para ser analizada. Donninger habla de dificultades para expresar las relaciones lógicas NOT y OR y el resolver sus posibles ambigüedades. Una vez que el experto define la posición, en este caso un patrón específico de piezas y o peones, se le pide de un nombre a dicha posición y del cómo se resuelve, es decir, cómo el bando en cuestión saca ventaja. Eso se convierte, es decir, toda esta imagen gráfica se preprocesa y se convierte en instrucciones de lenguaje de programación Che, el cual puede editarse con un editor como VI en Linux o cualquier otro editor que se tenga presente, ¿no? De hecho, la interfaz gráfica permite que el experto en ajedrez se libre de saber de código en un lenguaje de alto nivel y en este sentido califica la interfaz como una especie de preprocesador, ¿no? La idea de no usar código y tratar de procesar este código o estas instrucciones o esta información o conocimiento ajedrecístico a través de simplemente una interfaz gráfica, pues pues debe tener sus bemoles, ¿no? Por un lado, pero por otra parte lo hace mucho más sencillo de usar para mucha gente, ¿no? Esto se parece un poquito a lo que se hace con los lenguajes estos visuales, ¿no? Donde, bueno, ya uno no programa la interfaz gráfica a manera tradicional, escribir el código de los botones y del menú y demás, sino que uno pinta en una ventana los menús, los botones, todos los componentes gráficos visuales y después uno eh, le da doble clic a cada uno de ellos para generar el evento que pasa cuando uno aprieta un botón o cuando se pasa una lista o se va a un ítem del menú y demás. Dice Donninger que el lenguaje Che está influenciado por C y por Forth en su nivel conceptual y filosófico.
El lenguaje tiene 3 unidades semánticas y sintácticas. Una se llama pattern, que es patrón, otra advice, consejo, y rule, es una regla. Ahorita les voy a mostrar una de esas reglas. Tengo el artículo original de Donninger y lo tengo escaneado y se los voy a mandar para que le echen un vistazo, ¿no? Ahí viene incluso una imagen de cómo se ve su pantalla cuando alimenta la información, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver un patrón, cómo lo define NIMSO. Yo, pensando en los patrones de Donninger, los patrones de Donninger, por un lado, lo que quiere hacer es alimentar cierto conocimiento ajedrecístico. Y son patrones de aperturas, por ejemplo, estos patrones definen las características de la posición, la formación de los peones, la posición del rey, si las damas están en el tablero, todas estas cosas, ¿no? Ahora, ese es el patrón, dónde están las piezas. Pero no generaliza, como en el caso del lenguaje que yo he estado escribiendo ahora en la tesis, pero Donninger utiliza esta interfaz gráfica para hacer eso, ¿no? Yo uso una interfaz gráfica igual, pero yo defino un patrón, que es un poquito diferente, un patrón que describe, genera, que describe diferentes posiciones que se pueden dar, pero donde ciertas características siempre se cumplen. Ahora, Donninger crea otra instrucción que se llama advice, que se usa para expresar un plan. Cuando pone advice, el plan es, no sé, cambiar alfiles blancos, atacar la cadena de peones, empezar un ataque con los peones de flanco dama, en fin. Eso es lo que se indica en el advice. Y los patrones y advice o consejos se combinan en una regla, en una rule, ¿no? Esta checa primero si todos los patrones de la regla son ciertos, es decir, si se cumplen todas las condiciones que se han impuesto. Si es así, entonces se ejecuta el consejo, ¿sí? NIMSO juega de acuerdo a los consejos que da la regla. Donninger dice que un patrón y un consejo pueden ser usados dentro de un número arbitrario de reglas. Es posible anidar patrones y consejos, pero no se pueden anidar reglas. Así pues, un patrón C podría definirse como el patrón A y el patrón B, o también como el patrón A o el patrón B. Che, el lenguaje que tiene NIMSO, soporta, al igual que C, una instrucción include, de manera que los patrones y consejos específicos para ciertas aperturas, por ejemplo, la Ruy López, la India de Rey, la Siciliana, se pueden usar selectivamente. Se incluye o no, digamos, como el paquete, ¿no? Es como incluye una biblioteca, ¿no? Bueno, hay que decir, y ya lo hemos visto nosotros aquí, que se han intentado diseñar otros lenguajes de propósito específico para el ajedrez, como el de George y Schaffer. Normalmente este tipo de lenguajes están muy ligados a la aplicación y por ende solamente los programadores pueden extender sus sistemas. En el caso de Che, cualquiera puede cambiar lo que quiera cambiar, que quiere que haga el motor de ajedrez. De esta manera, indica Donninger, es más fácil así desarrollar y mantener el código existente. Donninger se discute algo interesante. Dice, bueno, si yo tengo un conjunto de reglas definidos, estos patrones y consejos que estoy definiendo, que alteran o que cambian mi programa de ajedrez, es decir, tiene un comportamiento diferente cuando analice esas posiciones, la pregunta es si mi programa sigue siendo el mismo, ¿sí? Es decir, si yo defino todas estas nuevas reglas, puedo usarlas en el programa NIMSO y decir, pues esto es NIMSO B o NIMSO Plus, y es otro programa, ya no es NIMSO el que está corriendo, sino otro que usa estas reglas. Esa es la pregunta, ¿no? Y se lo pregunta porque en los torneos de computadoras, uno de los problemas era que había programas que eran copias de otros programas y que les habían cambiado alguna cosilla para hacerlos como si fuesen originales, y pues había algunos plagios, ¿no? Y entonces hay algunas historias de terror al respecto. Y se pregunta a Donninger si él agrega a través de este lenguaje que inventó una serie de reglas y patrones y consejos, su programa podría considerarse como un nuevo programa, ¿no? Ahora, Che es un intérprete en la mejor tradición de Ford. Y no sé si ustedes han usado Ford alguna vez, pero Ford es un lenguaje interpretado, creo que que generan como pseudocódigo y funciona con un stack que normalmente el programador tiene acceso directo al stack. Es
es un lenguaje como muy simpático, muy cortito, y yo creo que no ha tenido la suerte que merece en el mundo de los lenguajes de computación en general, ¿no? Yo usé un Ford gráfico alguna vez en un Apple II y sí era bastante poderoso, la verdad. Pero bueno, dice Donninger que su programa en Che, cualquier programa en Che, o sea, su intérprete puede analizar unas 1000 líneas de Che por segundo. Y toda esta información pasa al corazón del motor de ajedrez que se llama el oráculo, lo cual inventó, como les había dicho, Hans Berliner en su programa High Tech muchos años antes, ¿no? Bueno, de acuerdo con el autor del intérprete de Che, en su programa NIMSO, este es lo suficientemente rápido y no incide en los tiempos de análisis de las variantes que tiene que ejecutar en su programa cuando hace un algoritmo alfabeta o minimax, ¿no? Según Donninger, el código interpretado es tan rápido como el código de máquina del compilador Wacom C. La razón, dice Donninger, es que el código P, o sea, el pseudocódigo que genera su lenguajito, es un solo byte por instrucción y eso lo hace muy compacto. Pues si es un solo byte por instrucción, tiene a lo más 256 posibles instrucciones, ¿no? Y pues obviamente no hay nada más compacto que un solo byte, ¿no? Bueno, Donninger, en el artículo que escribe, que se los voy a mandar, promete que en su artículo se puede implementar los patrones como un lenguaje de búsqueda de posiciones, cosa que es lo que yo hice. Esto podría incrementar el potencial de desarrollo del sistema. Después de definir el patrón, el usuario podría buscar una base de datos para hallarlo, pero nada de esto se hizo finalmente. Digamos que yo no hice lo que hizo él, pero sí hice esta parte que él no hace, desarrollar su lenguaje de patrones como un lenguaje de búsqueda de posiciones, ¿no? Pero bueno, déjenme ponerles una posición, aquí la tengo, y déjenme compartirles la pantalla. Ok, esta pantalla que están viendo acá tiene un patrón de la apertura, ¿no? Que se llama el patrón del sistema call, ¿no? Que es con estos 3 peones en forma de triángulo contra esta formación del negro de los peones. Y dice que el patrón que se llama P-call, P de patrón, ¿no? Dice los peones blancos están en E3, D4 y C3. Los peones negros están en E6, D5, S5. Las casillas donde hay una pieza, hay un alfil blanco, que es que se encuentra en la casilla de 3. Y con eso, ese es el patrón. Y después dice el advice, y también le pone a call, de advice call, y dice, una buena jugada es jugar C5 con negras a C4, jugarlo acá, ¿sí? El peón adelantarlo, ¿no? Otra jugada es con un caballo, sacar el caballo que normalmente está acá y ponerlo en esta casilla. Y dice que movimientos, perdón, C5 por D4 dice que hay que capturar. Y dice que subir el peón C5 a C4 dice es un movimiento débil. Y la regla de call es llama al patrón de call, ¿no? Y al advice call, ¿no? O sea, la regla se define como el patrón con, ¿cómo se llama? Con el consejo que da, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que define este hombre como un patrón y dice Nimso, bueno, dice Donninger que Nimso primero, por ejemplo, juega en esta posición, saca un caballo y después se come el peón del centro, ¿no? Dice que de acuerdo a los resultados obtenidos en las partidas que Nimso jugó, los resultados no son muy halagadores y él dice que no es la bala de plata, ¿no? De Silver Bullet que se esperaba, ¿no? Sobre todo cuando los programas juegan contra humanos. O sea, entre computadoras parece que tiene más éxito que contra humanos. Y fíjense, el comentario de Donninger es muy interesante. Dice, el autor indica que en los torneos entre computadoras hay un balance mutuo de estupidez, pero con los seres humanos no,
porque los ajedrecistas poseen un bagaje de conocimientos posicionales que hacen ver de maneras más útiles algunas posiciones. De acuerdo al autor, y sorprendentemente, dice, mientras más un programa no sabe que juega el ajedrez, mejor es contra los seres humanos. Y esta es la misma filosofía que usa el programa Fritz, ¿no? Es decir, es un enfoque muy interesante el decir, bueno, yo voy a hacer un programa, así como piensen, por ejemplo, en una hoja de cálculo o en un procesador, ¿no? El procesador sigue instrucciones ciegas, ¿no? Y resuelve el problema con los datos que tiene a la mano, ¿no? Pero el programa no sabe ni siquiera que está procesando palabras, está moviendo bytes de un lado a otro y los está alimentando y los almacena en la memoria, en fin, pero no sabe ni siquiera que está escribiendo un documento, ¿no? Es decir, no tiene conciencia, desde luego, de eso, ¿no? Cuando los programadores de ajedrez quieren que su programa sea como más inteligente, han decidido que hay que inyectarles como información ajedrecística. Y de ahí el esfuerzo de Donninger con su lenguaje de programación, ¿no? Él intenta, con su lenguaje Che, agregar conocimiento posicional a su sistema de manera que sea más inteligente o más capaz de encontrar las mejores jugadas. E incluso no lo dice, pero probablemente la idea es no tener que revisar, no sé, muchas jugadas adelante, sino que más bien usar el patrón para hacer la jugada correcta, ¿no? Eso sería un poquito la idea que tiene. La idea de este lenguaje, que puede expresar conocimiento ajedrecístico, parece interesante, pero aparentemente no cambia el comportamiento de un programa de ajedrez. Donninger indica que no es la bala mágica, ¿no? No es la silver bullet, y que puede verse como una herramienta que puede incrementar un número razonable de cosas que puede hacer la computadora, ¿no? O el programa, ¿no? Bueno, y les voy a poner una posición que se jugó en el torneo Aegon 1996, en donde se enfrentaban grandes maestros contra computadoras. Déjenme decirles que en los años 90 se pusieron muy de moda hacer estos torneos entre computadoras y máquinas, porque ya los programas empezaban a dar de qué hablar. Pero al principio los seres humanos, los grandes maestros, ganaban así aplastantemente. Pero en los torneos ya del 94, 95, 96, ya empezaron a sufrir contra los programas que cada vez jugaban mejor, ¿no? Y ya en el año 2000 probablemente fue el último año en que se jugaron estos torneos, porque ya las computadoras se empezaron a mostrar demasiado fuertes para los mismos grandes maestros, ¿no? Entonces ya no sé, ya no hay estos torneos, ¿no? Pero en ese torneo Aegon, así se llamaba, en el 96, jugó Nimso 3, que ya tenía incorporado el lenguaje Che, el programa de Donninger, contra el gran maestro Seirawan. El rating de Nimso 3 era 2.598 puntos, o rating ELO, ¿no? 2.598 puntos, de gran maestro, sin duda, ¿no? Y el ganador de esa partida fue Seirawan, pero la partida fue de la siguiente manera. Dejen que les pongo la partida. Ok. Bueno, aquí tengo la partida que jugaron. Seirawan llevaba blancas y jugó D4, y le jugó la máquina caballo F6, le jugaron C4, E6, caballo F3, y la máquina juega una india de dama, que es sacar el alfil por este lado, ¿no? Bueno, caballo C3, alfil B7, alfil G5, alfil B4, dama B3 y C5. Y Seirawan juega, como dice la teoría, A3, alfil por caballo, dama por, y juega H6, ¿sí? Y la máquina, y Seirawan se va a H4. Bueno, y acá, esto es lo que me parece más interesante, es que Nimso aquí juega G5, perdón, quería jugar G5. La máquina, o sea, el programa quería originalmente jugar G5, pero Nimso tenía una serie de reglas establecidas y jugó torre G8. Y dice Donninger en esta posición, dice, ¿por qué hizo esta jugada y no jugó G5? Se pregunta Donninger en el artículo que describe
Che, ¿no? Y de acuerdo a la narración del propio programador, dice que en su partida del 95 contra Dark Thaw, en Paderborn, 1995, se añadió la siguiente regla al oráculo. Si aún no se han rocado y si se han hecho los movimientos de peones en el flanco dama, las jugadas G7 a G5 o G2 y G4, si es en el caso del blanca, son malas. Esa era la regla general, por eso la regla que él tenía implementada en IMSO 3, la jugada correcta era jugar G5, pero la regla que le planteó el sistema estaba mal escrita, o sea, no era cierta, y entonces la máquina juega torre G8, ¿sí? Y dice Tonninger, Nimso quería jugar el movimiento correcto G5, es decir, quería hacer este movimiento, pero el oráculo castigaba el movimiento duramente en la evaluación. Esta penalización se daba solamente si el movimiento se hacía en la posición raíz, es decir, en el instante donde ocurre el momento de la partida, es decir, en el momento que tenemos en el diagrama, pero no si el movimiento se hacía en la variante principal. La razón de esta regla fue la experiencia previa para el caso de las buenas jugadas dentro del oráculo, en donde el programa frecuentemente hacía su propia jugada y ganaba puntos extras en el oráculo por jugar el movimiento esperado por el mismo oráculo dentro de la variante. Si el movimiento del oráculo estaba en desacuerdo con el conocimiento general del programa, este proceso se repetía usualmente y la jugada del oráculo nunca se hacía. Y esto es lo que pasó, ¿no? Quería jugar G5 muchas veces, pero la máquina, el sistema de reglas de NIMSO no le permitía. Cuando juega torre G8, NIMSO se brincó lo que proponía el oráculo. Es decir, digamos que override es se brinca, ¿no? Lo que el oráculo quería hacer. Después de hacer esta jugada, el otro jugó E3, y de nuevo, Nimso quería jugar G5, pero el oráculo le dijo que de nuevo, niet. Así dice en el original, niet, no. Por lo que G5 se sacó la variante principal y se hizo D6. Y de este proceso se repitió una y otra vez. Y bueno, no tengo la partida completa, pero sabemos que Nimso perdió esta partida y Seirawan se coronó como campeón del encuentro entre hombres y máquinas. Fue el que hizo más puntos entre hombres y máquinas, ¿no? Bueno, esto es entonces, déjenme les muestro una foto del buen Tonninger. Pues déjenme ver, aquí las debo tener. Denme un segundo. Ok, aquí podrán ver a Chris Donninger, o Krilly Donninger, que escribió uno de los programas más interesantes de ajedrez, sin duda, ¿sí? Y bueno, esta foto se ve más desquiciado. Aquí se ve mucho más tranquilo. Aquí está ya con la máquina, en fin. Aquí está jugando, en esta foto, está jugando con un gran maestro muy, muy importante que se llama Bronstein, que ya murió. Y Bronstein sí, siempre jugaba contra las máquinas, ¿no? Bronstein, que no fue campeón del mundo, perdió el match contra Botvinnik en una última partida muy rara, donde Bronstein parece que cometió errores demasiado absurdos y terminó perdiendo. Pero muy rara partida para el nivel de Bronstein, pero aquí aparece jugando contra Nimso, ¿no? Y bueno, no sé si hay más fotos de él, pero bueno, les da una idea de cómo era. Ahora, este hombre Donninger, aquí aparece también, vestido a la usanza de quién sabe qué, en el torneo Paderborn que debe haber ganado él, por esta botellota que tiene acá. Nimso, eventualmente Donninger dejó el ajedrez por computadora, decidió no trabajar más en el tema, y aquí está otra vez Donninger, decidió no trabajar más en el tema y se dedicó a las finanzas, es decir, a hacer programas de inteligencia artificial para analizar
los elementos financieros en las casas de bolsas y dar consejos de qué tipo de acciones comprar o vender o qué sé yo, ¿no? No le va mal al hombre, muy, muy abusado. Y yo creo que hizo algunas contribuciones importantes para el ajedrez por computadora. Su programa NIMSO sí es uno de los parteaguas del ajedrez por computadora para microcomputadoras, ¿no? Y bueno, ahí queda. Su lenguaje, déjenme decirles, yo busqué después de cuando supe el lenguaje, estuve buscando en internet y encontré una referencia, pero creo que estaba en alemán, una cosa así, la quise traducir con Google Translate y más o menos entiendo qué hace. Yo sí, lo que sí les puedo decir con toda certeza es que no es cierto que es un lenguaje que se aprende en un par de horas. No lo entiendo muy bien, no me metí tampoco demasiado, pero no llego a o sea, no comparto las conclusiones de Donninger, ¿no? Y por ahí lo tengo en alguna caja porque en la mudanza, cuando me mudé, guardé todo en cajas. Por ahí tengo el NIMSO con el lenguaje Che, con el intérprete y con todo el código que se había escrito para ese entonces por el autor, ¿no? Pero no, ahorita no tengo acceso a él, ¿no? Por eso no se los puedo mandar. Quizás todavía esté en la red, habrá que buscar. Nada más por no dejar, vamos a buscar Che más Donninger. A ver si Languages Programming. Pues aquí puede ser que haya información en pues aquí está C++, Chess Languages, aquí está. Hay un Chess List, miren. Bueno, Chess Query Language ya hablamos de él, y Match ya hablamos, que es lo que hizo este hombre, tampoco la página no existe. Bueno, Match fue lo que hicieron, perdón, Schaffer y George. Pero bueno, habrá que buscar A Graphical Language for Expressing Chess Knowledge. Este es el artículo que les voy a mandar. Nada más les tengo que bajarlo de mi respaldo y se los mando. Y bueno, obviamente es una idea interesante, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Ya vimos el lenguaje de Clark? Sí, ¿no? ¿Ya vimos el que quería ser un compilador? ¿O no? ¿Nadie se acuerda? Enrique, ¿no te acuerdas? No lo hemos visto, ¿no? ¿O sí? ¿No les mandé un artículo que se llama Ideas for a Chess Compiler? Ok, a ver, déjenme checar rápidamente. Ah, no lo tengo acá tampoco. Bueno, la idea de hacer un lenguaje, orientado al ajedrez, no crean que es una idea muy nueva, más de uno se le ha ocurrido, es decir, en lugar de usar un lenguaje de propósito general, se usa un lenguaje de propósito particular, ¿no? O de propósito específico, que es diseñar un lenguaje solamente para ajedrez, ¿no? Por ejemplo, existen lenguajes de programación que están orientados, por ejemplo, para hacer gráficas, los lenguajes como el que usa Pixar para hacer sus renders, es un lenguaje que es Renderman, ¿no? Renderman es un lenguaje de programación que describe las escenas y hace el render de las mismas, ¿no? Y es un lenguaje de propósito específico, no sirve para hacer cualquier clase de cálculos, ¿no? Matemática es un lenguaje, aunque es un lenguaje, el lenguaje de Wolfram es un lenguaje general, está diseñado básicamente para hacer cosas en matemática, ¿no? O para hacer cosas matemáticas, ¿no? Aquí Clark se le ocurre, no, creo que no lo hemos visto efectivamente, Clark se le ocurre eso y hace una idea, propone la idea de un lenguaje de propósito específico, ¿no? El cual ya vamos a discutir en algún momento. Bueno, no sé, dudas con respecto a lo que hizo Donninger con NIMSO, comentarios, es el momento de hablar. Sí, ¿qué tal, Manuel? Hola, He Enrique. estado con lo que comentas, pensando
quizá un meta intérprete en el que por medio del tablero de ajedrez, al poner las piezas, genere, Ajá, genere el lenguaje de patrones o el lenguaje para el ajedrez. O sea, ponen las posiciones en el tablero y, sí. y ese se convertiría ya O sea, en el generaría lenguaje. el código. Sí, exacto, exacto. Sí, mira, eso que mencionas es lo que llamamos muchas veces un preprocesador. ¿Has oído hablar de los preprocesadores, Enrique? Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, te cuento una historia. Cuando empecé a programar hace un buen de años, creo que ya llovió bastante, eh, yo estaba usando un Apple II y en ese entonces no había tanta interfaz gráfica, no había nada de eso. Y muchos programas funcionaban con estos menús que tenían diferentes opciones, ¿no? Opción uno, opción 2, ¿no? Entonces uno tenía que programar con tabs y con moviendo las instrucciones así dentro de el print, porque se programaba en BASIC, el print donde se ponía el letrero con la opción uno, la opción 2, etc. Y después se ponía, elige una opción, ¿no? Bueno, entonces yo lo que hice fue un programa que me dejaba pintar en la pantalla cómo iba a quedar mi menú. En modo texto, porque no había tampoco interfaz gráfica, ¿no? Y después salvaba esa como pintura que había hecho en la pantalla de cómo se iba a ver mi menú y apretaba un botón o le daba una instrucción para que generara el código en BASIC de la pantalla. Y eso quedaba como una subrutina dentro de mi programa en BASIC, ¿no? Eso es un preprocesador. Otro preprocesador yo escribí también para el Apple II un programita que le llamé BEST, como era Basic estructurado, por eso se llama BEST, porque es mejor, ¿no? BEST significa en inglés mejor, ¿no? Este, y, y la idea de este Basic estructurado era, yo escribía en un editor de textos sin número de línea y usando instrucciones por ejemplo, de for y de repeat y de while, que no tenía el basic. Y eso yo lo preprocesaba con un programa escrito en basic y me generaba el código de basic de mi programa pues en mi interfaz, pues, ¿no? Eso, vamos, lo único que hacía era que traducía al basic de la máquina mi propio basic, ¿no? Y ese preprocesador no es tan mala idea, ¿no? El artículo de Clark, que ya veremos, lo voy a buscar porque no lo hemos visto, a lo mejor ya lo vimos, pero no sé. Bueno, el artículo de Clark lo que tiene es que él dice, él quiere hacer lo mismo, pero con un lenguaje orientado solo al ajedrez, y lo que dice es, mi lenguaje en ajedrez tiene esta estructura, ¿no? Y define un montón de líneas, de instrucciones y demás, y esas instrucciones se convierten en código en Algol. Entonces, él no escribió un compilador como dice el título de su artículo, que es Ideas para un compilador de ajedrez. No, lo que él escribe es un preprocesador de código que toma en un pseudo lenguaje que se inventa y traduce a un lenguaje que existe para que se pueda compilar en ese lenguaje. Sería el equivalente a hoy día tener un lenguajito que haga cosas de ajedrez y eso se tradujese a C++ o a Python y entonces se ejecuta el programa en Python, ¿no? Pero no existe un intérprete del lenguaje de ajedrez, ¿no? No es tan mala idea, o sea, ahora, la discusión sería si un lenguaje de ajedrez es necesario porque un lenguaje de propósito general no cumple con las características que serían, digamos, como, pues, ideales para ser un lenguaje que se aplicara solamente para el conocimiento de ajedrez. Y voy más lejos. ¿Han usado microcontroladores alguno de ustedes alguna vez? Enrique, ¿tú has usado microcontrolador? ¿O Sí, Alex? ¿O Julio? sí, ¿Sí? soy Bueno, ingeniero en electrónica, sí, 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 tú eres ingeniero en electrónica. sí, sí, Ah, pues más te vale haberlos usado, ¿no? sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué usaste? ¿Arduino o algo así? Últimamente he usado Arduino, pero antes usaba el HC11. Ajá, ok. Bueno, en Arduino se utiliza un lenguaje que se llama processing, normalmente.
no sé si, no, bueno, puedes usar diferentes lenguajes, pero el que yo conozco es así como muy natural, es Processing, ¿no? ¿O has usado tú otro? Sí, sobre todo Processing y ahora MicroPython. Ándale. Ok, también de hecho hay algunas tarjetitas que ya tienen como un MicroPython, ¿no? Incluido. Sí, 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 ya las venden. Ándale, ok. Bueno, por cierto, un proyectillo de electrónica, tú que eres ingeniero en electrónica, es hacer un relojito de ajedrez, ¿eh? Ah, no se me había ocurrido, pero sí, 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 sí. Bueno, te voy a, después voy a hablar de negocios contigo. Yo ya tengo un prototipo funcional, ¿eh? Ah, de acuerdo, de Y acuerdo. no lo hice yo, puse la convocatoria pública a ver si hacíamos uno, y un cuate en Guadalajara ya lo hizo, y tiene toda la información, y yo creo que lo hizo bastante bien, entonces te voy a mandar todos los datos para que le eches un vistazo, pero yo creo que es un buen proyectín y que puede ser barato, ¿no? Ok, sí, sí, me parece bien. Bueno, entonces hay mil cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos un poquito de esas cosas después. Bueno, en en, pues en las tarjetas estas como de desarrollo, ¿no? Tenemos MicroPython, que ya hay tarjetas que ya tienen el intérprete integrado, o bien usan, por ejemplo, Processing, ¿no? ¿Y Processing compila? ¿Tú sabes, Enrique, si compila? Eh, no estoy seguro, no estoy completamente seguro de cómo funciona, ¿eh? Es que no me acuerdo, yo tomé un cursillo de Arduino y no me acuerdo, o sea, yo escribí en Arduino y estaba la tarjeta controlada a través del USB y yo mandaba el programa a la memoria y se ejecutaba, pero no me acuerdo si se compilaba o no. Creo que no, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? No, Sí, ¿verdad que no? no me acuerdo que compilara. Haz de cuenta que como que corrías tu programita y automáticamente en la tableta se daba como el resultado. Sí, ya no estoy seguro, pero es que tomé el curso hace muchos años, no me acuerdo. Bueno, no importa. Bueno, en resumen, NIMSO es uno de los mejores programas de ajedrez que hubo, a pesar de que Donninger es muy crítico con su propio programa, diciendo que no tenía el punch que tenían otros programas en la parte táctica, pero yo creo que sus contribuciones, y esto es lo que importa, son la parte de la jugada nula, del null move, que hizo en el desarrollo del análisis de los algoritmos, y por otro lado, su lenguajito para tratar de escribir conocimiento ajedrecístico, ¿no? Del cual debo reconocer que de ahí se me ocurrió un poco la idea de desarrollar un lenguaje de patrones que es diferente a lo que él hizo, pero algunas ideas están tomadas de lo que hizo Donninger, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense entonces, el miércoles no hay clase, la clase va a ser el jueves y va a ser el viernes, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Quién es el iPhone que está aquí como iPhone? iPhone, dime quién eres. Arduino C y se compila. Sí, pero es cierto, Alex, pero también está Processing, ¿no? Como uno de los lenguajes que se usan. ¿Processing se compila o se pasa a C? ¿Tienes alguna idea? Bueno, a ver si investigamos el asunto. Yo me comprometo a echarle una revisada, ¿no? Bueno, señores, gracias. Son 8:58. Jessica, me mandas el video ahora que lo tengas